Este problema 7, ¿sí? Es un problema que habla sobre una cuerda fija en ambos extremos. Es un problema bastante conceptual y sencillo, pero quiero que lo veamos para que afinemos los conceptos que veníamos trabajando. El problema dice, los extremos de un hilo tenso están unidos haciendo soportes fijos. En otras palabras, acá le están dando las condiciones de borde, que la cuerda está fija en ambos extremos y por lo tanto son dos nodos de desplazamiento los extremos de la cuerda. La ecuación de la onda estacionaria generada en el hilo es, y acá está, 0,040 por seno de 2pi por x por coseno de 400pi por t, en unidades de sistema internacional. Esto significa, chicos, que todas las unidades que aparecen acá son en metro, en segundo, ¿sí? Radian sobre segundo, etc. Bien, entonces, la situación física es la siguiente. Tenemos los soportes fijos y la cuerda atada a esos extremos, de manera tal que acá tenemos un nodo y acá tenemos un nodo, impuesto por la condición de borde. Me dan además la ecuación de la onda estacionaria. Bien, lo primero que me pide el problema es, ¿qué distancia hay entre dos nodos sucesivos? O sea, sucesivos quiere decir adyacente. Bueno, empecemos a resolver el problema. En primer lugar, chicos, acá está la situación, acá está el nodo de la izquierda, el nodo de la derecha, y yo lo que hice fue escribir la expresión general de la onda estacionaria que vimos en la teoría, que era 2 veces la amplitud de las ondas incidentes, que eran las que se superponían para formar la onda estacionaria, por el seno de k por x por el coseno de omega t. Y acá abajo escribí de nuevo la ecuación de onda estacionaria que me dan en el problema. ¿Para qué hice esto? Para que por comparación directa identifique que este 2 a sub 0 tienen que ser los 0,040 que están acá. ¿Sí? Este K que está aquí tendrán que ser los 2pi que están acá. Y los 400pi que está aquí deberán ser los omega que aparecen en esta ecuación. Entonces ya con eso tengo que 2 a sub 0 es 0,040, que K, que es el número de ondas, es 2pi, y que omega, que la frecuencia angular, es 400pi. O sea, trabajamos con comparación directa. Escribimos la fórmula en forma general, ¿sí? la función en realidad, y la comparamos con la función particular que nos da el enunciado. Con eso, entonces, ya tenemos identificado todos los elementos de esta onda estacionaria. Entonces ahora procedemos a resolverlo. El primer apartado A me preguntaba qué distancia hay entre nodos adyacentes o sucesivos. Ya lo vimos a eso, sabemos que la distancia entre dos nodos adyacentes, un nodo N1 y un nodo N2, es siempre media longitud de onda. Por lo tanto, si determino la longitud de onda, ya está resuelto el apartado A. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo el número de onda. El número de onda es K, y si recuerdan de la teoría, el K, que es el número de onda, es 2pi sobre lambda. Y de acuerdo a lo que me da el enunciado, sé que ese número de onda K es 2pi. Entonces despejo de acá y me queda que la longitud de onda es 1 metro. Entonces la distancia entre nodos adyacentes es la longitud de onda sobre 2, que es 0,50 metros, y queda resuelto el apartado A. ¿Tienen alguna duda, chicos, de eso? Bueno. Vamos a ver el apartado B. El apartado B me pide qué longitud de onda tienen las ondas que se superponen para producir la onda estacionaria. Recuerden que, de lo que vimos en teoría, la longitud de onda de las ondas que se superponen y de la onda estacionaria son las mismas. O sea, hay un único lambda. Entonces, yo determino el lambda, ya está resuelto el apartado B. Al lambda lo determino en el apartado A partir del número de onda. Entonces yo sé que lambda es 1,0 metros. Ahora bien, como ya les dije, las longitudes de las ondas incidentes y estacionarias son las mismas, ¿sí? No se asusten por eso. Si le piden la longitud de la onda estacionaria o la longitud de las ondas incidentes son las mismas, es el lambda, ¿sí? Hay un solo lambda para todas las ondas, para las incidentes y para la estacionaria. El apartado C. Profe, Sí, pregúntame, Maxim. una pregunta. La frecuencia también sería la misma, ¿verdad? En ese caso. Sí, es la misma, para las ondas incidentes y para la onda estacionaria, exactamente. Bien. Bueno, vamos a ver ahora. Eso lo deducen simplemente viendo la teoría y sabiendo que la onda estacionaria se produce por dos ondas que tienen igual amplitud, frecuencia, pero sentido de propagación distinto. Entonces, ya saben que la amplitud de las ondas incidentes son las mismas.
la frecuencia de las ondas incidentes son la misma y también la misma que de la onda estacionaria. La van a ver cuando hagan el principio de superposición. Y por cierto, la rapidez de fase con la que se propagan las ondas incidentes es la misma porque depende solo del medio y se están propagando en el mismo medio. Bueno, fíjense que este es el apartado C. Interesante cómo lo enuncian. Dice, ¿cuál es la frecuencia de vibración de los puntos del hilo? Ustedes ven esto así en un parcial y dicen, que calcule la frecuencia de vibración de un punto del hilo. ¿Cómo fue eso así? Porque yo tengo una frecuencia de la onda nomás. Porque se le anuncian al problema de manera tal que sea conceptual y ustedes sepan ver si ustedes son capaces o no de darse cuenta de que la frecuencia con la que vibra un hilo o las partículas del hilo cuando se establece una onda estacionaria es justamente la frecuencia de la onda estacionaria. Eso lo vimos nosotros, ¿sí?, en las clases de teoría. Vimos que cuando se establecía una onda estacionaria, sin ir más lejos, podríamos venir acá, acceso rápido, veamos si la tengo aquí. Sí, miren, aquí está. Abrir com, Firefox, ya que estamos, así la tenemos presente. Esto que aparece acá es un patrón de onda estacionaria, por ejemplo, en una cuerda fija. Entonces era evidente que las partículas del medio, cuando se establecía la onda estacionaria, que es la onda en negro, vibraban todas con igual frecuencia, que era justamente la frecuencia de las ondas que se superponían para dar lugar a esta onda estacionaria, que en esta animación son las ondas en rosa y en azul en el fondo. Entonces es evidente que las partículas del medio vibran con movimiento armónico simple y la frecuencia de vibración es la frecuencia de las ondas incidentes y que es la frecuencia de la onda estacionaria. Entonces, volviendo a nuestro problema, que me pide cuál es la frecuencia de vibración de los puntos del hilo, y bueno, esa es la frecuencia de vibración de las partículas. Tenemos la frecuencia de vibración de los puntos del hilo es la frecuencia de la onda estacionaria, o sea, omega sabemos que es 400 pi radianes por segundo. Lo obtuvimos por comparación directa de las ecuaciones, ¿sí?, en esta parte de acá. Compiden la frecuencia seca, yo entiendo que es la frecuencia F, entonces omega sobre 2pi, y esto es 200 Hz. Esa es la frecuencia de la onda estacionaria, la frecuencia de las ondas incidentes y la frecuencia con la que vibran con movimiento armónico simple las partículas del medio. ¿Sí? Con eso queda resuelto ese apartado. ¿Alguna duda, chicos? Antes que pasemos al D. Bueno. El apartado D me pide calcular la amplitud A sub 0 de las dos ondas que interfieren para dar lugar a la onda estacionaria. ¿Cuánto vale A sub 0? Entonces la pregunta, bueno, ustedes de nuevo, acá por comparación, encuentran que 2 veces A sub 0 son los 0,040 metros que están acá. Entonces es súper, hiper, mega sencillo el punto. Vienen acá y tienen 2 A sub 0 es 0,040 metros. Entonces de acá despejan la amplitud A sub 0 de cada onda incidente individual, que es 0,020 metros. En la animación se ve clarito que efectivamente la amplitud de las ondas que se superponen, que son la rosa y la azul, tiene una amplitud. La amplitud la ven como la cresta, como la altura de la cresta, ¿sí? Es la mitad de la altura, ¿sí?, del antinodo en la onda en negro, que es la estacionaria. Entonces se ve clarito justamente en la animación de forma gráfica que la amplitud de máxima con la que oscilan las partículas del medio cuando se establece la onda estacionaria, que son los puntos denominados antinodo, es 2 veces la amplitud, fíjense ahí se ve clarito, ahí se ve clarito, ahí se vuelve a ver clarito, es 2 veces la amplitud de las ondas incidentes. Bueno, igual no hace falta ni siquiera que tengan esa animación presente, ya simplemente viendo la ecuación y por comparación como hicimos, tenemos que 2 veces A sub 0 es 0,040 metros y entonces esto de acá es la amplitud de las ondas incidentes. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Profe? Sí. Yo tengo una duda del apartado C. ¿Esa frecuencia Sí. es la misma de la fórmula se aplicaría a la de la velocidad de propagación? Sí, es ¿De la la misma. rapidez? Es la misma, Maxi. Sí. Es la Bien. misma. Sí. Bien. ¿Alguien más, chicos? Bueno. Ahora fíjense qué me dice. El apartado E. Si el hilo está vibrando, estamos acá, ¿sí? Si el hilo está vibrando en su segundo armónico, ¿cuál es su longitud? Bueno, cuando vimos las cuerdas fijas en ambos extremos, yo le dije que el número de nodos era igual al número de armónicos más 1. En este caso va a ser el número de armónicos es el segundo, porque es el segundo armónico. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, con esa formulita que vimos en la clase pasada, fácilmente puedo dibujar el segundo armónico. Ya sé que el segundo armónico tiene 3 nodos.
Entonces, dos nodos son el extremo izquierdo y el extremo derecho, que son impuestos por la condición de borde. Y entonces el tercer nodo, y por simetría, viene acá en el medio. Y entonces el segundo armónico será este así. Ahora bien, ya tienen el segundo armónico. El apartado E le pregunta cuál es la longitud del hilo. Bueno, ahora trabajan muy fácil. Saben que este es un nodo en el medio y tienen dos nodos en el extremo. Entonces, vienen y pueden decir, separación entre nodo adyacente, media longitud de onda. Entonces hay media longitud de onda acá y media longitud de onda acá. Entonces ya sé que la longitud, disculpe, voy a cambiar acá. Ya sé que la longitud L de la cuerda cuando estaba sin estirar es 2 veces lambda sobre 2. Ya tengo la longitud de onda lambda, creo que era 1 metro, y entonces ya tengo que la longitud del hilo es 1,0 metros. Esto es resolviendo el problema usando el razonamiento, ¿sí? Si ustedes no quieren usar el razonamiento y quieren ir a aplicar ecuaciones de una, que no se los recomiendo, pero bueno, lo terminan haciendo, entonces van a la ecuación de cuerda fija en ambos extremos y le dice, la longitud de la cuerda es, si no me equivoco, disculpen, lo vamos a hacer acá. Ustedes saben que la frecuencia del enésimo armónico es n por b sobre 2L para una cuerda fija en ambos extremos. El b, a su vez, ustedes saben que es igual a lambda sobre f, entonces pueden venir acá y despejar. Vamos a hacer así directamente para hacerlo rápido. Que la longitud L de la cuerda será, pasan multiplicando el L, ¿sí? Y pasan dividiendo, disculpen, y pasan dividiendo la frecuencia f sub n. Entonces le va a quedar n por b sobre 2 veces la frecuencia f sub n. ¿Sí? Y a su vez, el b es lambda por f, justo lo que me preguntabas vos, Maxi. Entonces esto le queda n por lambda por la f sub n, que es la frecuencia del enésimo armónico, sobre 2 veces f sub n. Entonces simplifican ahí y le queda que la frecuencia, perdón, la longitud de la cuerda es n veces la longitud de onda sobre 2. Entonces, para el segundo armónico será n igual a 2, y entonces queda 2 sobre 2 igual a 1, entonces queda L igual a lambda. ¿Sí? Lo mismo que habíamos obtenido viendo directamente la forma de la cuerda aquí. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden hacer directamente aplicando ecuaciones de memoria, que es lo que yo digo que no se los recomiendo, o bien deduciendo como yo lo hice acá. ¿Sí? Si ustedes van a la teoría, ¿sí? Van a encontrar una ecuación que dice la longitud de onda del enésimo armónico es 2 veces la longitud de la cuerda sobre el número de armónicos. Bueno, cuando yo digo que pueden usarla de memoria, quiero decir que vienen a esta ecuación directamente y dicen, el armónico es el segundo, bueno, entonces n igual a 2, porque es el segundo armónico, y entonces la longitud de onda es 2 veces L sobre 2, y entonces tenés que la longitud de la cuerda es igual a la longitud de onda por el segundo armónico. Si lo hubiesen dado para el quinto armónico, entonces venía y decía, bueno, quinto armónico n igual a 5. Entonces tenés que la longitud de onda es 2 veces L sobre el número de armónicos que es 5. Y entonces despeja de acá y te queda que la longitud de la cuerda será 5 medio, ¿sí? De la longitud de onda. O sea, que tranquilamente pueden hacerlo directamente aplicando las ecuaciones. Pero a mí me gusta que tengan criterio a la hora de resolver el problema. Bueno, entonces ya saben que la longitud de la cuerda, chicos, es, aquí está dibujado, ¿sí? El enésimo armónico tiene n más un nodo, acá está anotado. Entonces el segundo armónico tiene 3 nodos. Acá está dibujado el patrón. Saben que la separación entre nodos adyacentes es lambda sobre 2, lambda sobre 2. Entonces la longitud de la cuerda, sin deformar, es 2 veces media longitud de onda. O sea, la longitud de onda directamente, que es de 1 metro. Con eso queda el apartado E. ¿Tienen alguna duda, chicos? Bueno. Acá está un punto importante, interesante, ¿sí? Que yo les dije que iba a aparecer en la teoría, que es el siguiente, el F. ¿Con qué amplitud vibra un punto del hilo situado en X igual a 5 centímetros y en X igual a 25 centímetros y en X igual a 50 centímetros? O sea, me piden la amplitud con la que vibra un punto del hilo. Si volvemos a nuestra animación, vamos a ver claramente que conforme se establece un patrón de onda estacionaria, por ejemplo, una partícula ubicada acá donde tengo el cursor vibra con esta amplitud que estoy siguiendo, ¿sí? Con el cursor.
Un punto ubicado acá vibra con esta amplitud que estoy siguiendo con el cursor, desde luego mayor que la anterior. Un punto ubicado acá todavía vibra con una amplitud mayor que la anterior, que es el antinodo. ¿Sí? Este es el punto denominado antinodo. Y un punto ubicado acá vibra con otra amplitud que es menor, y un punto acá vibra con otra amplitud que es menor, y este punto en rojo, que es el nodo de desplazamiento, directamente tiene una amplitud nula, y por lo tanto no vibra. O sea, ¿qué es lo que veíamos en la teoría? Todo esto yo lo expliqué en la teoría. Veíamos que cuando se estableció un patrón de onda estacionaria en una cuerda, las partículas del medio vibraban con una amplitud que era función de la coordenada X en la cual se ubicaban esas partículas, ¿sí? Dependía de la ubicación de la partícula. Entonces esa es la base para resolver nuestro problema. Ahí utilizábamos la denominada función de amplitud, ¿se acuerdan? La función de amplitud de una onda estacionaria era de la forma A de X igual a, en forma general la voy a escribir acá, era A de X igual a 2 veces la amplitud de las ondas incidentes por seno de K por X. Bueno, entonces particularizando para nuestro problema, 2 veces A sub 0 era 0,040 y K era 2pi. Entonces esta es la función de amplitud para nuestro problema. Como la misma función indica, me da la amplitud como una función de la coordenada X de las partículas del medio. Entonces yo quiero saber la amplitud con la que vibra cada partícula, simplemente debo evaluar esta función de amplitud en las diferentes coordenadas. Entonces, tenemos la amplitud, ¿sí? Para la partícula ubicada a una distancia de 5 centímetros en X, tenemos la amplitud es X igual a 5,0 por 10 a menos 2 metros, acuérdense de pasar al sistema internacional, reemplazan X por ese valor en la función amplitud, obtienen esto así, meten en la calculadora y sacan la amplitud de ese punto. Por un punto ubicado en una coordenada X de 25 centímetros, de nuevo, evalúan la amplitud en la coordenada X en 25,0 por 10 a menos 2 metros. Pasen a metro, por favor. Y esto es 0,040 por seno de 2pi por, y acá están los 25,0 por 10 a menos 2 metros. O sea, van evaluando la función amplitud en las diferentes coordenadas de X y sacando así, u obteniendo así, la amplitud con la que vibran las partículas justamente ubicadas en esa coordenada X en la cual están evaluando la función amplitud. Y eso es todo. ¿Sí? Profe, la Sí, calculadora tiene que estar en en radianes. radianes. Sí, en radianes tiene que estar. En todo lo que es onda y oscilaciones, la calculadora en radianes, chicos. ¿Sí? Bien, con eso queda terminado este punto prácticamente y el problema solo me queda el apartado G. Una aclaración que apareció en el parcial del año pasado, después lo voy a enfatizar cuando hagamos las clases de repaso. A ustedes les pedían, en un problema del año pasado, que calculen la máxima velocidad que adquieren las partículas en una onda estacionaria. Ya sabemos que cuando se establece una onda estacionaria, las partículas vibran con movimiento armónico simple. Por lo tanto, la velocidad máxima con la que vibran las partículas será la amplitud de la partícula ubicada en alguna coordenada X, ¿sí? Eso no es un producto, ¿no? Eso es A de X. Hago la aclaración porque si hay gente que me pregunta por qué está multiplicando el X. Por la frecuencia angular de la onda estacionaria y que es la frecuencia angular de la onda estacionaria. Entonces, en este tipo de problema, cuando me piden la velocidad máxima con la que oscilan las partículas, apelan al hecho de que las partículas vibran con movimiento armónico simple. Por lo tanto, la velocidad máxima de las partículas será A, que es la amplitud de la partícula, por omega. Y acá pongo esta notación A de X para enfatizar el hecho de que la amplitud de las partículas depende de la coordenada X. Si le piden la máxima velocidad entre todas las velocidades máximas que pueden tomar las partículas, y ya saben que la máxima velocidad, como es proporcional a la amplitud, la van a tener los puntos que vibren con mayor amplitud. Esos puntos son justamente los puntos correspondientes a los antinodos. Y sabemos que la amplitud con la que vibran los antinodos es 2 veces la amplitud de las ondas incidentes. Entonces multiplican por omega y con eso ya tienen la máxima velocidad con la que vibran, ¿sí? Con la que vibran las partículas del medio ubicadas en los antinodos. ¿Sí? Si le pidiesen la velocidad máxima de cualquier otra partícula, bueno, obtendrían mediante la función amplitud su amplitud con la que oscilan o vibran y multiplicarían por la frecuencia angular omega y con eso ya sacan la velocidad máxima de esa partícula ubicada en alguna coordenada X dada. Insisto una vez más, en el año pasado le pedían la máxima velocidad con la que pueden vibrar las partículas. Bueno, la máxima velocidad la van a tener las partículas ubicadas en los antinodos. Porque acá en esta ecuación se ve clarito que la velocidad máxima es proporcional a la amplitud.
Entonces yo quiero que la velocidad sea la máxima de las máximas. Entonces necesito que la amplitud sea máxima. Esa amplitud máxima es la de los antinodos y es 2 veces la amplitud de las ondas incidentes. Entonces hacen 2 veces A sub 0 por omega y esa es la velocidad máxima con la que vibran las partículas ubicadas en los antinodos. ¿Sí? Y desde luego, esa velocidad máxima de las partículas de los antinodos es la máxima velocidad que tiene cualquier partícula en la cuerda. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? Bueno. Para finalizar el problema, él mismo les pedía que dibujen la forma de la cuerda cuando la energía cinética es máxima y cuando la energía potencial elástica es máxima. Esto ya lo vimos en teoría, lo volvemos a explicar. Ya sabemos que cuando se establece el patrón de onda estacionaria, las partículas del medio vibran con movimiento armónico simple, como se observa acá, con igual frecuencia. Entonces, como sabíamos de la teoría de movimiento armónico simple, la máxima velocidad de las partículas se da cuando éstas pasan por su posición de equilibrio. Es decir, cuando la cuerda queda perfectamente horizontal. Por lo tanto, la energía cinética máxima, ¿sí? Recuerden que la energía cinética depende de la rapidez, se va a dar cuando la cuerda justamente esté perfectamente horizontal como está dibujada aquí a la izquierda. En esa situación tenemos energía cinética máxima. Y como la cuerda en ese momento está instantáneamente sin deformación, o sea, no está estirada, la energía potencial elástica es 0. El caso extremo es este de la derecha. Saben de los movimientos armónicos simples que la máxima energía potencial elástica ocurre cuando las partículas están lo más alejadas de su posición de equilibrio. La posición de equilibrio de la cuerda es cuando la cuerda estaba horizontal. ¿Sí? Entonces, la energía potencial elástica máxima se va a dar cuando la cuerda tenga esta forma, que corresponde con la máxima deformación de la misma, o bien cuando tengan esta otra forma así, que también corresponde con la máxima deformación de la misma. En esa situación la energía potencial elástica es máxima y la energía cinética, chicos, es 0 porque todas las partículas del medio están momentáneamente en reposo debido a que están a punto de retornar, ¿sí?, hacia la posición de equilibrio, ¿sí? Están en la posición de máximo desplazamiento. Es de manera análoga cuando un resorte se encontraba en su, una masa resorte se encontraba en el máxima deformación o desplazamiento, ¿sí? Y aquí, la energía potencial elástica era máxima y la energía cinética era 0 porque la partícula estaba momentáneamente en reposo y a punto de emprender el regreso hacia la posición de relajación o de equilibrio. ¿Sí? Entonces, allí ocurre la máxima energía potencial elástica cuando la cuerda está con deformación máxima y la energía cinética es igual a 0. Otra cuestión importante, que no lo pide el problema, pero yo lo aclaro, cualquier otra posición intermedia entre estas dos extremas, como por ejemplo esa que estoy dibujando ahí, es una posición o instante de la cuerda en la cual la energía cinética no es máxima y la energía potencial elástica tampoco es máxima. Por el contrario, la energía total del sistema está repartida en energía cinética y energía potencial elástica. No necesariamente en igual cantidad, ¿sí? Obviamente puede haber un punto en el cual, una deformación en la cual la energía cinética y potencial estén repartida en forma equitativa. Pero en general no va a ser el caso. Pero sin embargo va a haber tanto energía cinética como potencial elástica en cualquier situación intermedia a las dos que dibujamos recién. Con eso queda terminado el problema. ¿Tiene alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran que le aclare, que repita? ¿Nada? Bueno, queda terminada entonces la clase de hoy.